Hola, alma hermosa, el universo tiene un mensaje especial para ti. Tal vez ahora mismo hay alguien ocupando tus pensamientos. No lo buscaste, simplemente aparece en el celular, en una canción, en medio de la noche, y entonces surge la misma pregunta: ¿por qué sigo pensando en esa persona? Tu mente dice que es debilidad, dice que es apego, pero hoy voy a decirte algo que casi nadie tiene el valor de explicar. No siempre es debilidad, no siempre es apego. A veces es un vínculo energético que aún no ha terminado su propósito. Si el número 2 apareció para ti hoy, no es una coincidencia, es una confirmación, una señal de que algo entre tú y esa persona todavía se está moviendo en un plano que tus ojos no pueden ver. Antes de continuar, escribe en los comentarios el nombre de esa persona o simplemente escribe: yo sé de quién se trata. No es solo un comentario, es el momento en que le dices al universo: entiendo la señal. Existe una ley que casi nadie enseña. Cuando dos almas tienen una misión energética en común, pueden incluso separarse físicamente, pero nunca se desconectan completamente. Puede haber distancia, silencio, orgullo, dolor, pero el hilo energético que las conecta no se rompe, solo se vuelve invisible por un tiempo. Y cuando el número 2 aparece repetidamente en el reloj, en recibos, en coincidencias demasiado precisas para ser casualidad, el universo está tirando de ese hilo. Está diciendo: presta atención. Algo se está reorganizando en un nivel que tu mente todavía no puede ver, pero aquí es donde la mayoría de las personas comete el error, y no es falta de amor. Es algo mucho más silencioso. El error es la resistencia disfrazada de protección. Y aquí está la parte difícil de escuchar. A veces la persona no se alejó porque el amor terminó. A veces se alejó porque la versión de ti que conoció estaba demasiado herida para recibir el amor que intentaba darte. Porque si puedes ver esto con honestidad, sin defenderte, sin culparte, entenderás que la distancia no fue el final, fue una invitación para que te conviertas en la versión de ti capaz de sostener el amor que siempre has deseado. Construiste una armadura. Al principio te protegió, pero con el tiempo dejaste de usar la armadura y empezaste a creer que tú eras la propia armadura. El universo ve algo diferente. Ve a alguien que desea amor, pero está emitiendo miedo, que quiere ser encontrado, pero ha apagado todas las luces de su propio corazón. Y tiene una regla muy simple: no puede entregarte lo que tú mismo estás bloqueando. A partir de hoy, 3 cosas deben cambiar. Primero, deja de alimentar la frecuencia de la falta. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sientes con intensidad. Cuando esa persona venga a tu mente, respira profundo y piensa: lo que es mío no necesita ser forzado. Esto no es rendirse, es confiar. Segundo, conviértete en el campo que atrae, no en el campo que suplica. Cuando deseas desde el vacío, el universo responde, entonces sigues sintiendo que te falta algo. Pero cuando deseas desde la plenitud, responde: lo que es tuyo está en camino. Es exactamente cuando dejas de necesitar, que lo que es tuyo comienza a moverse hacia ti. Tercero, envía amor sin esperar retorno. Esta noche, antes de dormir, visualiza a esa persona en paz, no regresando, no pidiendo disculpas, solo en paz, y deséale eso de verdad, sin condiciones. Este es el acto energético más poderoso que existe, porque en ese momento dejas de controlar y permites que el universo haga su trabajo. A veces la persona vuelve, a veces sanas algo que llevaba años atrapado dentro de ti, y a veces el universo revela que lo que parecía una pérdida
te estaba preparando para algo mucho más grande, pero algo siempre cambia, siempre. Pero antes de terminar, hay algo que necesitas entender. Si esa persona todavía aparece en tus pensamientos después de tanto tiempo, no es solo memoria. Las memorias desaparecen, las conexiones energéticas no. Lo que sientes tiene un propósito. Y el número 2 llegó para recordarte que ese propósito aún no se ha completado. Pero el próximo capítulo solo puede escribirse desde una versión de ti que ya se ha liberado del peso del pasado. La historia aún no ha terminado, pero la próxima página solo tú puedes pasarla. Deja tu me gusta si este video tocó algo que llevas en silencio. Besos de luz. Namaste.